Damos inicio a nuestra audiencia de hoy vía Zoom. Nos distingue el doctor Alejandro Báez. Amado Alejandro Báez fue asesor del Poder Ejecutivo en el combate del COVID-19. Actualmente también colabora con las autoridades y pues damos la bienvenida nueva vez en este Tribunal de la Tarde. Doctor, ¿cómo se siente? Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, recordando hace unos días desde esta misma plataforma, escuchamos sus orientaciones con relación a las medidas adoptadas por las autoridades de restringir los horarios y justo hoy se produce pues, un levantamiento o una flexibilización de ese toque de queda en función de sus criterios, de lo que usted percibe, de lo que ha sido el comportamiento del virus en los últimos días. ¿Usted está de acuerdo con esas medidas tomadas por las autoridades? Bueno, yo creo que las medidas hay que verlas como un conjunto. Sí. No es solamente el toque de queda, aunque el toque de queda entendemos que es importante y se basa en resultados positivos que hemos visto en República Dominicana, sobre todo. El toque de queda es un instrumento para realizar distanciamiento. Eso es la forma en que hay que ver el toque de queda. Pero el toque de queda solo no funciona tan bien. Hay que entender que tenemos que tener un tema de responsabilidad social, se tiene que combinar con elementos de distanciamiento asociado en el ámbito laboral, como horario segmentado, teletrabajo, y sobre todo el tema de la vacuna. Yo entiendo que cuando uno combina lo que está pasando en República Dominicana con la campaña de vacunación, que es de las más exitosas en este hemisferio, y en el día de hoy nos posicionamos como número uno en velocidad de vacunación per cápita. Todo esos temas hay que celebrarlo porque realmente en este momento, con la luz del otro lado del túnel, que ya se ve, que ya se siente, el apoyar la vacunación y el entender de que la resistencia a la vacunación tenemos que romperla, de que la única forma que vamos a lograr esa normalidad, lograr ya salir de esta pandemia, es cuando tengamos esa inmunidad colectiva. Yo creo que el tema de abrir y cerrar, apretar y soltar, es algo que estamos viendo desde el principio de la pandemia. Nosotros lo hicimos cuando estábamos como asesor y dirigiendo el comité COVID, y eso es lo que se estila. Cuando uno ve unos resultados positivos, entonces tú modulas un poco ese balance entre lo que es importante para la salud pública con otros elementos que son importantes para una sociedad democrática, libre, y donde la economía también tiene un rol importante para lo que es el funcionamiento. Sí, doctor, antes de la Semana Santa teníamos nosotros un promedio de la positividad del último mes, de las últimas 4 semanas, estaba en un 10%. Ahora tenemos una positividad del último mes en un 17.9%, casi 18%. Sabemos que partiendo del aumento de los casos de COVID a partir de la Semana Santa, me imagino que por el movimiento de tantas personas a nivel nacional, se han incrementado los casos. Incremento que aunque tuvimos días de menos de 1,000 recientemente, creo que ayer y antier, sin embargo ya hoy tenemos unos 1,442 nuevos casos. O sea que a veces bajan un poco y vuelve y aumenta. Partiendo de su experiencia, doctor, y si sigue avanzando las jornadas de vacunación, la gente se sigue vacunando, ¿para cuántas semanas, para cuántos días o cuántos meses, según usted puede estimar, pudieran estar ya bajando los casos de COVID? Sí, mire, la pregunta la voy a pensar un poco para darle una respuesta objetiva. Lo primero que tengo que decir es que la respuesta responde a múltiples factores. El primer factor es las intervenciones que se están haciendo a nivel local para controlar la transmisibilidad, la transmisión, la comunicación del virus, por decirlo así. Tiene que ver también con las diferentes variantes y las cepas que están circulando en las diferentes localidades.
tiene que ver también con la densidad poblacional donde estamos hablando. Una cosa es hablar de la positividad a nivel nacional, pero la positividad en Punta Cana es diferente a la positividad en Capotillo. Entonces tenemos que entender también ese elemento poblacional y cómo eso favorece también una mayor positividad. Mi opinión es que aquí se hacen intervenciones en paralelo. Se debe de seguir trabajando lo que son los controles a nivel de prevención, con distanciamiento, con todos esos temas que conocemos. Se tiene que seguir el tema de vacunación de una forma agresiva. Y con el tema de vacunación, el impacto que va a tener la vacunación, quizá podemos sacar conclusiones de lo que ya se vio en Israel, que tuvieron una campaña de vacunación súper agresiva, y lo que se está viendo ahora en Estados Unidos, después de tener quizá un manejo subóptimo en el control de la pandemia como un país, una superpotencia desarrollada, lo que sí ha sacado a Estados Unidos es la agresividad de la vacunación. Y aquí quiero hacer una pausa y hablar de lo importante que es la vacunación y lo importante que fue el logro de las gestiones del Estado para tener esta solución de vacuna. Es un tema de sobredemanda, todo el mundo quiere vacuna y se necesitaron soluciones creativas y ágiles para traer esas soluciones a República Dominicana y ya lo tenemos. En cuanto a tiempo, yo creo que estamos hablando de dos temporalizaciones. Uno, lo que se va a resolver ahora en esta tercera ola y este pico que estamos viviendo. Y para salir de esto, tenemos que aplanar la curva, distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, rastreo de contacto, pruebas para determinar esa positividad y poder aislar. Todo eso se está haciendo y es muy probable que ya en unas semanas empecemos a ver el impacto positivo de las medidas que se han realizado. Ahora bien, el impacto positivo de la campaña de vacunación depende de esa fórmula de inmunidad colectiva, donde el 70% tiene que adquirirlo. Y de nuevo, como último punto, no es necesariamente el 70% de la población dominicana que es el gol, pero por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, donde existe la mayor positividad, si se logra esa inmunidad colectiva de una forma eficiente en el Gran Santo Domingo, con la densidad poblacional y con la tasa de positividad que tiene, se va a poder ver una mayor luz más rápida y una solución más rápida con el tema de la pandemia. Sí, y en función de eso que planteas, doctor, ¿podría considerarse, decir, un tiempo en términos de proyección para que el 70% de la población dominicana esté vacunada? Es decir, ¿eso podría ocurrir en qué tiempo? ¿En 5 meses, en 6, en 2? Sí, es un tanto difícil de predecir porque quizá lo podemos ver como esa famosa curva de implementación de innovación donde hablan de las personas que adoptan temprano y las personas que adoptan de una forma tardía. Ahora mismo los que están vacunados son los que se querían vacunar. El verdadero impacto de campaña de vacunación y de incentivar a la vacunación es ahora que se debe de hacer. El incentivar a nivel social, el incentivar a nivel laboral, es ahora que se tiene que hacer. Sí. No me atrevería a decir 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, porque es difícil de predecir. Lo que sí quizá con certeza puedo decir que mientras más personas rompen esa barrera a la vacunación y mientras el Estado siga proporcionando soluciones de vacunas, más rápido vamos a salir. Lo que hay que tener presente es lo siguiente. Para lograr un 70%, no es solamente que un 70% de las personas se vacunen. Hay que tener en control, en esa ecuación, la efectividad de la vacuna. O sea, qué tan efectiva es la vacuna para controlar la infección y para controlar la enfermedad crítica. Y cuando tiramos números en República Dominicana, por ejemplo, la resistencia de los jóvenes representan 1/3 de la población. Sin los jóvenes a bordo no vamos a lograr esa inmunidad colectiva. Y esto es un llamado a que todos los jóvenes se dejen de entender que son inmunes a esta pandemia y que entren en conciencia de que la vacunación no solamente uno lo está haciendo por uno, sino que lo está haciendo por el otro también, por el prójimo. Sí, muy bien.
Al producirse el anuncio del gobierno, ¿verdad?, en el cual indica que los menores pueden vacunarse, ya de hecho se están vacunando, sobre todo de 12 años en adelante, y también las embarazadas, se ha formado una discusión de muchos profesionales de la medicina en entender de que no existe alguna razón, alguna documentación en materia científica que autorice o recomiende que las embarazadas puedan vacunarse contra el COVID. ¿Usted qué nos dice sobre eso? Sí, nosotros hemos revisado los diferentes consensos que existen, tanto de la CDC, la OMS y las diferentes sociedades profesionales de obstetricia, de embarazo. Hasta ahora se establece que es seguro la vacunación. Yo creo que en República Dominicana se ha tomado un paso adicional de seguridad, que es recomendarla de una forma bien formal para embarazadas por encima del segundo trimestre, porque siempre hay alguna penita con el tema del desarrollo del producto del embarazo en el primer trimestre. Pero hasta ahora todas las recomendaciones sugieren que tiene una efectividad y que tiene un perfil de seguridad bueno y óptimo. Con el tema de los niños, hay que entender también, y quizás sin mirar conversación con la embarazada, hay que entender qué plataforma de vacuna estamos utilizando, si es mRNA, si es la Pfizer, la Moderna, si es vector viral como AstraZeneca, si es virus atenuado como la CoronaVac. Porque cada una funciona de una forma diferente y las aprobaciones y los estudios que sustentan el perfil de seguridad de cada una es diferente. Por ejemplo, la Pfizer, ya hay estudios validados en su uso en pacientes jóvenes. Y es lo que se está haciendo en República Dominicana ahora con la entrada de la Pfizer. Sin embargo, en China se hizo una aprobación para el uso en niños de la CoronaVac, la Sinovac. Y después de esa aprobación y después de presentar la evidencia de efectividad, el próximo paso sería la revisión por la Organización Mundial de la Salud y la aprobación por la Organización Mundial de la Salud también. O sea que hasta ahora es bueno hacer pausas estratégicas de seguridad, evaluar la evidencia y ver cuáles son las recomendaciones. Sabemos que a veces se presentan algunas complicaciones y efectos adversos que hacen que se paren los estudios, que se paren la administración hasta que la estadística se evalúe. Pero hasta ahora lo que se está haciendo con los diferentes perfiles de seguridad en embarazada y en niños, lo que se está haciendo en República Dominicana es adecuado y es basado en las recomendaciones a nivel mundial. Sí, estamos conversando con el doctor Amado Alejandro Báez, quien fuera asesor del Poder Ejecutivo para el combate del COVID-19. Doctor, la actual ocupación hospitalaria, camas COVID 51%, las unidades de UCI, las camas de UCI 74% y los ventiladores 58%. Con esos números que tenemos en el día de hoy, doctor, ¿estaríamos al borde del colapso? Son números que, a pesar de que son altos, pueden ser manejables. Son números que en los próximos días, en la medida que aumenta la vacunación, estos números van a descender de manera drástica. Para que nos explique esta parte, doctor. Sí, gracias por la oportunidad, porque es mi área. Yo soy intensivista y desde mi perspectiva clínica tengo ya casi una década trabajando estos temas de crisis, de pandemia, trabajando lo que es la estructura para poder responder a eventos de este tipo de la perspectiva intensiva. El colapso para mí es un término que yo no uso. Objetivamente, los términos que usamos son estándares convencionales de contingencia y de crisis. ¿Por qué usamos esos términos? Porque y es como un semáforo, ¿verdad? Convencional es verde, contingencia amarillo, ya crisis es rojo. Eso está basado en la disponibilidad de camas a nivel de cada centro hospitalario y a nivel nacional. Es una combinación de factores. Hay que entender que los números de camas que tenemos en esa cuantificación, que si 70%, que si 50%, son las camas dedicadas al circuito COVID. Existe también la posibilidad de otros recursos que van a permitir decongestionar el sistema. Por ejemplo, ya cuando se está entrando en estándares de crisis, que es cuando uno entra en ese 80%,
80%, ya uno empieza a tener la preocupación de que si el modelo de atención va a tener que tener decisiones éticas complicadas, porque la disponibilidad de recursos humanos y la disponibilidad de recursos, insumos de cama, ventilador y demás, está apretado. Y ahí entonces uno empieza a decir, bueno, no todos los que están enfermos críticamente lo voy a colocar en el ventilador porque no todos van a sobrevivir. No sé si me explico, que esas son las peores decisiones. ¿A quién voy a colocar en este ventilador que tengo? Porque no tengo ventiladores para todo el mundo. No estamos en esa situación ahora. Creo que la experiencia con lo que se ha trabajado no vamos a llegar ahí porque existen otros mecanismos que se pueden utilizar. Por ejemplo, se pueden cancelar cirugías electivas y se pueden dedicar áreas no COVID para la atención de COVID. Eso te da un espacio de flexibilidad. Se pueden reclutar más centros privados para lo que es el circuito COVID. Se pueden utilizar salas postoperatorias para la atención de pacientes críticamente enfermos, que básicamente funcionan como cama intensiva. Entonces yo creo que ahora mismo hemos aprendido mecanismos de ventilación, de apoyo ventilatorio, no todos los pacientes se están intubando, se están colocando con otros mecanismos menos invasivos. Hay otros recursos, por ejemplo la telemedicina, sobre todo a nivel rural, puede ayudar a decongestionar los sistemas en ciudades grandes como Santo Domingo y Santiago, que es donde estamos viendo la mayor utilización de los servicios por los temas de referimiento también. O sea que hay una serie de herramientas que sí se pueden desplegar efectivamente y no llegar a esa palabra dramática de colapso. No creo que estamos ahí. Ahora bien, el tema de la vacuna, ya estamos hablando de dos temporalizaciones diferentes. La tasa de positividad predice con 2 a 3 semanas lo que es la ocupación hospitalaria. Entonces, si hacemos un poquito de ingeniería inversa, podemos entender que el impacto real de la vacunación no se va a ver en 1, 2 o 3 semanas. El impacto real de la vacunación se va a ver, sobre todo las vacunas que tienen 2 dosis, se va a ver semanas después de que esa vacuna tenga su efectividad óptima. Por lo tanto, ahora mismo, lo que más va a resolver de una forma inmediata son los controles epidemiológicos que van a reducir ese contagio. Y lo que va a funcionar un poco tiempo después, bueno, y optimizar la disponibilidad de camas de intensivo también y optimizar los recursos de salud para dar respuesta a los casos. Y lo que va a funcionar quizá a un segundo tiempo es toda esta gran campaña que estamos haciendo para la vacunación. Yo lo veo como dos cronologías aparte, que en algún momento se juntan. Y gracias por la oportunidad de aclarar un poquito cómo el sistema de salud puede expandirse y contraerse, pero sobre todo expandirse aún más con la disponibilidad que tenemos actualmente. Uno de los temas que más se comenta con frecuencia en los centros de vacunación y diferentes lugares es del por qué se recomienda no consumir alcohol 72 horas antes de la vacuna. Realmente los efectos del alcohol neutralizan la vacuna, realmente aquellos que sí se han tomado su traguito 48 horas después en vez de 72, realmente ¿cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que pasa con eso, doctor? Sí, mira, nosotros hemos revisado esto de una forma un poquito más objetiva. Hay preocupaciones, por ejemplo, el uso de alcohol puede afectar el sistema inmune. Entonces hay una preocupación sobre si el alcohol puede tener un impacto sobre tu capacidad de respuesta inmunológica. Eso es una pregunta muy teórica. Sí. También está el tema de, vamos a decir así, de todos los elementos psicosociales asociados al consumo de alcohol y la necesidad de tener una buena respuesta social y psicológica después de la vacuna, que también va más o menos ahí. Y lo otro quizá hay unos temas de metabolismo y cómo el alcohol induce algunas enzimas a nivel de hígado y metabólicas y demás, y una pregunta quizá teórica de que si realmente eso tiene un impacto negativo en lo que es ese desarrollo de inmunidad. Yo, de mi parte, entiendo que no debe de haber un impedimento rotundo, severo,
a lo que es la voluntad de vacunarse en base al uso de alcohol. Yo entiendo que inclusive en Estados Unidos y en países de Europa están promoviendo la vacunación con incentivos con alcohol. En algunos estados de Estados Unidos están diciendo, si te vacunaste, ven al bar que te vamos a dar una cerveza gratis. Ahora mismo quizá lo que hay que ver es el beneficio grande, macro, a nivel de salud pública. El beneficio es que mientras más personas se motiven a vacunarse, mejor y más rápido vamos a salir. Y si por alguna razón esa persona tiene reserva porque le gusta dar su traguito, tenemos que buscar una solución para motivarlo e incentivarlo a que se vacune independientemente de sus hábitos sociales. Así mismo, bueno. Sí, sí. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Sí, sí, finalmente viene ahí. Sí. Bueno, finalmente ya de mi parte, doctor. El tema de las personas que tienen las 2 dosis de la vacuna y si se pueden contagiar, hay casos que se han contagiado, hasta después de la segunda dosis, ¿qué tiempo hay que esperar para que realmente se logre una inoculación efectiva? Explíquenos esta parte, doctor, porque mucha gente todavía, y vemos en las redes que dice explicando que personas con las 2 dosis se han contagiado. Explíquenos esta parte, doctor. Sí, aquí quizá podemos hablar un poquito de matemática e inmunidad. Matemáticamente ninguna vacuna es 100%. Ese es el concepto más sencillo. Hasta las mejores, que hasta ahora las que se han visto son las mRNA, Pfizer y Moderna, tienen un pequeño margen de error. O sea que de 100 personas que se vacunan puede haber 2 que pueden contraer COVID aún estando completamente vacunados dentro de los periodos óptimos. O sea que, y la CoronaVac sabemos que tiene una efectividad en el 60 y tanto % para evitar contagio, pero el real punto importante de la CoronaVac es el prevenir hospitalización, criticalidad y muerte, que ahí es donde realmente está en el corazón. Lo otro es que una dosis de la vacuna no te protege completamente. Y si te la pusiste hoy, no es que tú estás protegido hoy o mañana, sino que cada dosis de la vacuna tiene que responder a un proceso fisiológico, donde esas proteínas que se inoculan tienen que generar una respuesta inmunológica. Y eso dura de 2 a 3 semanas, dependiendo qué tipo de vacuna es. Y las vacunas que necesitan una segunda dosis, o sea, tiene que administrarse la segunda dosis para lograr, y la CoronaVac, por ejemplo, una de esas, para lograr una inmunidad más óptima, y luego de la segunda dosis esperar 2 a 3 semanas para poder tener el desarrollo de los anticuerpos necesarios. O sea que aquí hay un tema, número 1, de efectividad de la vacuna. Ninguna vacuna es 100%, o sea que lo que se recomienda es que aunque te vacunaste, ponte tu mascarilla, lávate la mano, mantén el distanciamiento, hasta que de repente haya un tema colectivo, haya más personas vacunadas. Ahí entonces cambiarían las reglas. Y lo otro es entender que tu cuerpo tiene que responder y tiene que crear una inmunidad, y para eso toma semanas. Sí mismo. Muy bien. Bueno, sí, doctor, no quisiéramos concluir sin finalmente conocer su opinión acerca de esta situación que se ha estado dando en medio de la pandemia con los profesionales de la medicina, sobre todo los del sector público a través del gremio médico, en la cual han estado anunciando paros en reclamo de mejores condiciones de sus honorarios y se quejan de constantes abusos de las ARS. Sí, mira, y de verdad que agradezco la oportunidad de presentar mi opinión como Alejandro Báez en este tema. El punto de luchar por un bien mayor hacia los médicos, el ser solidario para aumento de salario y mejores condiciones de trabajo, yo creo que todos estamos de acuerdo que eso es una necesidad. Los tarifarios tienen que revisarse, la compensación de los médicos tiene que mejorar, los médicos tienen que tener mayor calidad de vida, sobre todo con todo lo que han dado en esta pandemia. En eso estamos claros, completamente claros. Lo otro que yo quiero dar a entender, el presidente del colegio médico, a mi opinión, no es una persona mala. A mi opinión, es una persona dedicada a su profesión, muy buen médico, según los comentarios que tengo, y tiene un rol muy difícil que es guiar a la comunidad médica en el medio de esta pandemia.
Ahora bien, donde yo estoy en desacuerdo es en la forma y la utilización de los mecanismos que se utilizan. Ahí hay un tema donde yo entiendo que si yo personalmente no tengo los instrumentos necesarios para conllevar a negociaciones efectivas, yo me apoyaría de negociaciones o negociadores expertos que me ayuden a llegar a ese punto medio entre la perspectiva de las aseguradoras, la perspectiva del Estado, la perspectiva de la comunidad médica, para tener por lo menos resultados más efectivos. Yo entiendo que número uno, el llamado paro en medio de una pandemia es irresponsable, muy irresponsable. Y el llamado paro en el medio de una pandemia lo que hace es politizar la pandemia, lo cual siempre he sido muy crítico de eso. No politizar lo que sea un partido, que sea otro, pero es politizar la tragedia, el sufrimiento asociado a la pandemia para articular un elemento de negociación que hace años que se debió haber hecho. Porque con la implementación de la reforma de salud en el 2007, poco se ha hecho para optimizar los tarifarios. Estamos de acuerdo con eso. El comité tarifario no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Yo he luchado para eso desde República Dominicana cuando vivía, desde Estados Unidos estando yo, y lo hacemos desde el clúster de salud. Entendemos que es necesario. Pero hay que hacer una parte en la forma. Hay que ser crítico también de los métodos. Yo entiendo que un método donde se sobredramatiza la narrativa no es un método efectivo. Un método donde se utiliza ese famoso triángulo de drama, donde un actor ocupa la posición de héroe y al mismo tiempo la posición de víctima, y a cualquier persona que presenta oposición en sus ideas, la única posición que le toca es la posición del villano. Yo creo que malignificar la posición de otras personas y dramatizar algo que ya está cargado de drama porque estamos viviendo en el medio de una pandemia no es algo responsable. Mi llamado es más a revisar la forma, a apoyarse de personas expertas en estos temas de negociación, donde se puedan hacer consultas y donde en el proceso de lograr lo mejor y lo mayor para nuestra comunidad médica, no estemos cometiendo el error de crear otros fuegos que van a ser difíciles de apagar. Para mí eso es quizá lo principal. Hay un tema de autoridad y aquí es casi jocoso, como decía el tío del hombre araña, le decía, con gran poder viene gran responsabilidad. Aquí estamos hablando de que el Colegio Médico tiene un gran poder en el medio de la pandemia y una gran responsabilidad para dar la cara y para continuar trabajando para el bienestar de la salud pública. Y ese es mi punto. Mi punto es que el llamado a optimizar salarios y mejores condiciones laborales para los médicos es correcto. Mi punto es que el corazón de los líderes del colegio médico está en el lugar correcto, pero que la forma lamentablemente se está prestando a grandes críticas y en esas grandes críticas se está perdiendo el objetivo principal de lo que se trata de lograr. No es con drama, ni con victimización, ni con malignificación que vamos a lograr esto. Sí. Entiendo que tenemos que implementar otros instrumentos que sean más efectivos y más sensibles al momento histórico que estamos viviendo, que es la principal crisis de salud pública de todos nuestros tiempos. Bueno, doctor, gracias reiterada por brindarnos sus conocimientos y su experiencia para seguir combatiendo de forma airosa esta crisis sanitaria, sobre todo en la República Dominicana. Gracias una vez más. Gracias por la oportunidad. Bueno, a todos ustedes, como siempre, agradecidos de la sintonía. El Tribunal de la Tarde se despide, como siempre, invitándoles a mañana de 6 a 7, en otro compromiso, y continúen con la programación de Telefuturo Canal 23.